Muy buenos días, bienvenidos a este webinar de Investing Hispania sobre formación en la selección de las empresas a invertir. Bien, la mayoría de vosotros cuando invertís en bolsa lo hacéis a través de la compra de acciones y lo hacéis a través de la compra de acciones de empresas. Obviamente es muy importante para el rendimiento de vuestra cartera saber seleccionar qué tipos de empresas vamos a buscar. Ya no solo por sectores, ya no solo por países, sino también por características de estas empresas. Y hoy lo que vamos a ver en este webinar es un proceso lógico a través del cual vais a poder identificar hacia qué tipos de empresas apuntar cuando invertís en bolsa y además qué características de estas empresas tenemos que buscar para intentar optimizar nuestras estrategias de entrada. Bien, la mayoría de vosotros pues utiliza un sistema o como mínimo debería utilizarlo, un sistema que le determina cómo entrar en una empresa y cómo salir. Lo que vamos a recoger aquí hoy es cómo saber en qué empresas entrar. Y esto es importante porque nuestro sistema se va a ejecutar contra esas empresas. Además, es importante que entendamos qué criterios necesitamos tener dentro de esas empresas para entrar y salir, qué tipos de empresas estamos siguiendo y además qué condiciones se tienen que dar para invertir dentro de ellas. Al final es unir nuestro sistema con el mercado para identificar dónde nuestro sistema se ejecuta de mejor manera en función de qué perfil de compañía. Bien, normalmente en el mundo financiero, en el mundo del trading, existen dos maneras de ver el análisis de empresas. Por un lado, el análisis fundamental. El análisis fundamental es el que se basa en los estados de la compañía, los estados financieros y de balance en la compañía, el sector en el que se mueve, la evolución de ese sector, la evolución de los ratios de esa compañía y al final lo que intenta buscar son los datos internos de estructura de esa compañía, además de poder evaluar pues, el equipo directivo o incluso las decisiones operativas y estratégicas de esa empresa. Por otro lado, existe lo que denominamos como análisis técnico. El análisis técnico únicamente se basa en la evolución del precio. A través de indicadores o con la propia acción del precio determina si esa compañía tiene un movimiento ascendente, descendente o lateral y a partir de aquí nos determina si es una empresa con las reglas del sistema que definamos a comprar o a vender o a no entrar. Con lo cual hay como dos visiones muy separadas respecto a lo que supone el trading. Los analistas fundamentales, que normalmente son personas que tienen alto conocimiento financiero, y el análisis técnico, que pese a que también son personas que suelen tener un conocimiento financiero, sí que son personas que no requieren de tanto tiempo para entrar en las entrañas de las empresas. Al final parece como que existen dos mundos opuestos entre lo que es el análisis fundamental y el análisis técnico y cada uno va por un lado. Bien, hoy un poco lo que yo os quiero dar es una visión conjunta de lo que supone el análisis fundamental aplicado junto con el análisis técnico o viceversa. ¿Qué nos podemos encontrar en el mundo? Pues respecto al análisis, pues que por un lado el análisis técnico nos habla fundamentalmente de las expectativas. Normalmente el análisis técnico se avanza a la situación de una empresa. Cuando la gente compra algo es porque tiene la expectativa de que la acción que está comprando siga subiendo. Y cuando alguien vende algo, lo hace porque tiene la expectativa de que esa empresa o deje de subir o comience a girarse para bajar. Es decir, de alguna forma el análisis técnico nos habla sobre todo de la expectativa del mercado para con esa compañía. Cuando hablamos de análisis fundamental hablamos de la realidad de una empresa, hablamos de la evolución de sus ventas, hablamos de las decisiones que tiene esa compañía, hablamos del pasado y de su solidez y hablamos de hechos reales. Cuando una compañía tiene un incremento de ventas del 10% es un hecho real. Cuando una empresa tiene un incremento en el precio de sus acciones del 10% no significa que los fundamentales tengan que ir en la línea del análisis técnico, sino que la expectativa del mercado es que esa compañía siga subiendo y por tanto la gente anhele tener esas acciones. Por eso es importante entender lo que yo denomino como la expectativa, que resume el análisis técnico, y la solidez real de una compañía, que se resume a través del análisis fundamental. Al final, las dos visiones no tienen por qué ir cada una por un lado. Una nos habla del futuro
más inmediato, como sería la expectativa, y el otro análisis nos habla de la realidad de esa compañía. Al final, lo que es muy interesante, y es una de las ideas que os quiero transmitir hoy, es intentar buscar una misma visión a través del análisis técnico y fundamental, ya que es importante que los dos apunten a la misma dirección. Es decir, cuando el análisis fundamental y técnico nos dicen que una tendencia es bajista de una compañía, es porque es interesante que vendamos, y cuando los dos nos dicen que una tendencia es alcista, es interesante que compremos. ¿Y qué pasa cuando cada uno va por un lado? Pues fijaros, aquí yo resumo en 3 escenarios para que veáis un poco a qué nos podemos atener si no tenemos la visión de las dos patas. Nos puede pasar, y esto seguro que lo habréis visto, que los precios comienzan a sufrir una corrección. Pues imaginaros, os podría hablar de muchas empresas que ahora mismo en el S&P 500 están bajando, pero imaginaros una compañía como Apple que puede tener una corrección en su precio. Apple cada vez tiene un incremento en sus ventas mayor, cada vez tiene mayores beneficios netos, su nivel de endeudamiento es estable, y sin embargo el precio puede llegar a pasar que sufra correcciones. Obviamente que una empresa sólida que sufre correcciones es una empresa interesante porque nos permite comprar a un precio mejor. Sin embargo, en este tipo de decisiones hay riesgos siempre de no entrar precisamente en el final de la corrección, con lo cual cuando tú ves un suelo resulta que el mercado sigue haciendo bajar esa acción y al final lo que tú estás comenzando a asumir son posiciones perdedoras. Por eso es muy interesante que el análisis técnico y fundamental apunten a la misma dirección. También nos puede pasar lo contrario, es decir, el gráfico comienza a marcar en una compañía nuevos máximos, máximos históricos, rompe todas las resistencias, pero la situación financiera no es del todo sólida. Las ventas cada vez van peor, el margen empieza a bajar, los activos cada vez son menores o se mantienen a través de un aumento de la deuda. Ahí precisamente puede haber un riesgo de movimiento especulativo, es decir, que las manos fuertes comienzan a ver el deterioro de los estados contables de la empresa y comienzan a querer salir, empujando el precio al alza para que la gente, ante la expectativa de que siga subiendo, les dé la contrapartida, o bien que existan posiciones ante los rumores próximos que normalmente suelen acabar como un bluff y con una caída importante de las cotizaciones. También nos puede llegar a pasar, obviamente, que el gráfico esté cayendo, cada vez hay nuevos mínimos, la situación financiera de la empresa no es sólida, pero el precio está tan barato, tan barato, tan barato que invita a comprar. Y por ejemplo podemos ver un caso como el de Bankia. Obviamente ahí hay un riesgo de compra claro. Hay un riesgo de compra porque sin un estado financiero que soporte la recuperación de una empresa y sin un precio que nos diga que la tendencia se va a girar, es complicado entrar y no asumir unos altos porcentajes de pérdidas hasta que la situación nos pueda llegar a dar la razón. Con lo cual, como veis, es muy importante que la visión, tanto del análisis técnico como fundamental, vayan de la mano. Cuando nosotros en capítulos anteriores o en webinars anteriores estábamos hablando de las empresas cohete, hablábamos por un lado de la importancia de que una empresa cohete, que es aquella que sube, 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 sube y rompe todos los máximos, es importante que esa empresa que está rompiendo todas esas resistencias, además, tenga unos estados financieros que la soporten, un mercado creciente, unas ventas crecientes, etc. Si no, nos puede llegar a pasar esto. ¿Cuál es una situación perfecta? ¿Cuál es una empresa cohete en versión 2? Y digo versión 2 porque al principio entrábamos únicamente con pocos criterios de selección a nivel fundamental, que hoy vamos a ampliar en este concepto de lo que es una empresa cohete. Pues fijaros, una empresa cohete desde nuestro punto de vista es una empresa que rompe máximos históricos. Esto es un criterio técnico. No tiene ningún tipo de resistencia que frene el precio. Aquí podéis ver un ejemplo. Gilead Sciences en este momento, en este punto, estaba en máximos históricos. No tenía ningún tipo de resistencia que frenara el precio. Si además nos fijamos en los estados contables, podemos ver cómo, y esta ya es la parte fundamental, por un lado sus ventas son crecientes, su beneficio neto es creciente, sus activos cada vez crecen más, su nivel de deuda es estable. Y después, y esto lo veremos más tarde, es una empresa que el reparto del dividendo lo hace de manera estable y creciente. Ahí yo no soy partidario, obviamente, de comprar una empresa
que reparte dividendos porque sí y como único criterio, porque al final cuando una empresa reparte dividendos está quitando parte de su equity, es decir, de su estructura, está quitando dinero para dárselo al accionista. Sin embargo, es muy importante para algunos accionistas, y al final son los que nos van a dar poder de compra para que ese precio siga subiendo, recibir este dividendo. Con lo cual sí es interesante ver cómo una compañía, a pesar de repartir dividendos y que ese dividendo siga siendo creciente, mantiene un nivel de deuda estable, sus activos crecen y sus ventas crecen. Las ventas crecen nos indicará que el mercado en el que se sitúa cada vez le va mejor, que además ese mercado no lo está haciendo crecer a través de tirar abajo los precios porque su beneficio neto va subiendo, y que sus activos cada vez son mayores con un nivel de deuda soportable y estable, con lo cual nos va a decir que además los dividendos no los reparte a costa de los beneficios y del endeudamiento, sino que los reparte a través de su propia operativa. Con estos dos puntos claros, la importancia de unir el análisis técnico y fundamental, hoy os quiero dar una aproximación a cómo leer el mercado en 3 etapas, para llegar a las conclusiones de qué empresa seleccionar desde un punto de vista técnico y luego contrastar esta situación de análisis técnico con sus datos fundamentales. Y para esto es lo que yo denomino el análisis a 3 niveles. El primer nivel es el mercado, que como yo os digo, es importante que sepamos leer cuál es la situación del SP500, que resume muy bien cómo está la situación de mercado a largo plazo. Entender muy bien cómo están los sectores que forman el SP500 para determinar qué sectores son los fuertes y débiles. Y finalmente entender dentro de cada sector cómo son las empresas que a él le forman. Es decir, si entendemos por un sector fuerte, como ahora vamos a ver, sanidad, entenderemos que las empresas más fuertes dentro del sector sanidad son las que tendremos que comprar. Si Basic Materials son de los sectores más débiles, lo que vamos a buscar son ventas y por tanto acciones débiles dentro de ese sector. Si el mercado nos apunta hacia abajo, es obvio que cada vez encontraremos más mínimos y por tanto encontraremos más sectores débiles, empresas débiles. Si el mercado nos empuja hacia una tendencia alcista, será mucho más fácil que entremos en sectores fuertes con empresas que cada vez van a romper más máximos y que forman parte de un perfil de empresa cohete. Lo que es muy peligroso es que combinéis de forma cruzada estos dos conceptos. Compra una acción débil porque está barata o vende una acción fuerte porque está cara. Esto es importante que lo tengáis muy claro. Y este análisis comienza con el mercado. Y el mercado existen muchas lecturas, pero hay una lectura muy sencilla que os puedo, y luego lo veremos en el gráfico real, que os va a simplificar mucho. Mirad, la media móvil de 30 semanas en un mercado, en el SP500, en el time frame semanal, es fundamental para resumir lo que hace el precio. Cuando el precio está soportado por la media móvil de 30 semanas y tiene tendencia alcista, porque la media móvil va hacia arriba, tenemos un mercado alcista. Cuando el precio rompe la media móvil de 30 semanas y comienza la media móvil a girarse, es porque tenemos una tendencia bajista. Esto es una lectura muy sencilla. Y esto es una lectura que os va a facilitar mucho entender en qué fase de mercado os estáis entrando. Cuando hablamos de los sectores, es muy importante lo que os decía al principio. Busquemos en los sectores, dependiendo de cómo esté el mercado, acciones en nuevos máximos si son sectores fuertes, o busquemos ventas en sectores débiles con empresas débiles. Al final, en función de esa tendencia, el portfolio que vamos a hacer, nuestra cartera, que será un mix, y yo recomiendo que a veces sea un mix entre alzas y bajas, entre cortos y largos, para compensar los movimientos del mercado, pero sí que sea racional, es decir, que compremos lo que sube y que vendamos lo que baja. Hasta aquí llegamos ya a las empresas en sí. Y una vez más os repito la idea clave, que es comprar las empresas fuertes y vender las empresas débiles, y que las empresas fuertes que compremos tengan un estado financiero que las soporte, y que las empresas débiles o que estén haciendo correcciones no tengan precisamente un estado financiero como el que os explicaba al principio, que es un estado financiero de una empresa sólida que tarde o temprano se girará para subir. Bien, vamos a comenzar ahora con un poco lo que es la lectura del mercado. Nos vamos a ir ahora
a ProRealTime. Podéis utilizar cualquier otra plataforma, pero a mí ProRealTime en algunas cosas me gusta bastante, sobre todo para hacer indicadores. Mirad, esta es la situación del SP500 en gráficos semanales, como veis aquí. Y hay una característica que para mí es fundamental. El SP500 ha estado moviéndose entre dos bandas importantes, que es los máximos anuales, que esto es el máximo actualizado cada 52 semanas, y la media móvil de 30. Si os fijáis, desde pues prácticamente que rompió el máximo en el 2013, el máximo que tenía en aquel momento en 1500, este precio se ha movido acotado entre la media móvil de 30 semanas y los máximos, cada vez mayores, tenemos aquí una corrección y un testeo y vuelve otra vez a buscar máximos, hasta que a partir de abril, mayo, junio y llega agosto, rompe la media móvil de 30. Cuando nosotros tenemos una situación como esta, comienza a pasar nuestra lectura desde una tendencia de mercado alcista a una tendencia de mercado bajista. Fijaros, para que os hagáis una idea de la potencia que tiene esta lectura tan simple, que no estamos hablando de nada complejo. Si nos vamos a la crisis del 2007-2008, aquí teníamos una tendencia alcista, el precio estaba contenido entre la media móvil y el máximo, aquí se produce la rotura, comienza el precio a testear los mínimos anuales y el precio comienza a verse acotado entre esta media móvil de 30 semanas y los mínimos. Está acotado hasta que de nuevo comienza una recuperación, rotura de la media móvil hacia arriba y a partir de aquí el precio comienza a dibujar un nuevo recorrido alcista. Hacer esta lectura es muy sencillo, pero os va a ahorrar mucho para determinar hacia qué sectores y hacia qué empresas tenéis que apuntar. Con lo cual, y lo vais a ver ahora, encontrar nuevos máximos ahora comienza a ser complicado y encontrar nuevos mínimos comienza a ser mucho más fácil. Si el mercado nos dice que baja, pues probablemente saquemos más rendimiento yendo a vender empresas de sectores débiles. Es interesante el SP500, pero también es interesante dos gráficos que en el blog de Rankia ya los he compartido con vosotros, pero vale la pena que lo veamos. El análisis técnico nos está diciendo el SP500 está bajando, es decir, el mercado se está poniendo en cortos. Bien, aquí hay un indicador que es el de la Bolsa de Nueva York sobre avance y retroceso, que nos dice un poco cómo está fluyendo el dinero, el capital dentro de la bolsa. En este caso de Nueva York, que resume una grandísima cantidad de empresas que forman parte del SP500. Si lo queréis ver, la web es stockcharts.com, muchos gráficos son gratuitos y el símbolo que vamos a buscar es el dólar New York Advance Decline, ¿ok? En este gráfico sí que os digo que para que lo veáis en esta estructura tenéis que venir aquí y en el tipo a poner indicar acumulativo para que os pueda llegar a mostrar el gráfico tal y como lo veis aquí. Bien, lo que estamos viendo aquí es un gráfico alcista hasta que llega un momento en el que en abril comienza a buscar nuevas cotas y no consigue romperlas y a partir de abril hacia aquí comienza a bajar. Esto ya nos estaba indicando que algo estaba pasando, que el dinero comenzaba a fugar y que en la bolsa, si miráramos desde un punto de vista fundamental, cada vez había empresas con peores situaciones. Y no nos quedaremos con esto, sino que además os invito a revisar otro gráfico de Stock Charts con el símbolo máximos mínimos de la Bolsa de Nueva York. Insisto, si colocáis aquí el nombre del dólar, la Bolsa de Nueva York, que tiene muchos índices, insisto, tiene muchos indicadores que lo resumen. El de nuevos máximos y nuevos mínimos, veréis este gráfico que veis a continuación. Bien, este gráfico lo que nos dice es la diferencia entre los máximos y los mínimos. Dicho de otra manera, ¿quién gana en la puja entre empresas que van marcando nuevos máximos y empresas que van marcando nuevos mínimos? Si os fijáis, a partir del mes de mayo, junio, cada vez tenemos compañías con más mínimos. Esta línea es únicamente una media móvil de acumulando, digamos, haciendo más un alisado del resultado de máximos y mínimos. Y en rojo veis cuando este valor es menor que el anterior y en negro cuando este valor es superior al del periodo anterior. Y aquí os fijáis que a partir de mayo, junio, julio cada vez tenemos menos empresas que van marcando máximos y por tanto las empresas que hacen mínimos van tirando del indicador y de la bolsa hacia abajo. Con lo cual ya tenemos tres mismas patas que nos permiten leer el mercado, una de una manera muy simple como veíamos a través de
a través del gráfico que veíamos antes, y 2 con gráficos de sublecturas un poquito más complejas, pero que nos van indicando que la tendencia del mercado es bajista. Lo mismo podría resultar si el mercado fuera hacia arriba, cada vez más máximos, cada vez menos máximos, el dinero entrando en la bolsa, con lo cual podríamos hacer una lectura de situación alcista. Bien, lo que os decía antes es que es importante que sepamos leer este mercado. Una vez vemos y os he enseñado las herramientas en Stock Charts de cómo leer ese mercado, además del SP500, que el gráfico lo podéis encontrar en todos los lados, os invito a revisar la situación de los sectores. Y para revisar la situación de los sectores hay una web que los tiene muy bien resumidos, que es finviz.com, para los sectores americanos, que al final son los que más fuerza transmiten al mercado, y veáis la performance, es decir, la evolución en el último año que llevan cada uno de los sectores y de lo que lleva de año hasta ahora. Es obvio que cuando yo voy a buscar en un mercado alcista compras, lo interesante es que me vaya a los sectores fuertes, como por ejemplo sanidad. Cuando yo me voy a buscar en una tendencia bajista empresas bajistas y débiles, me lo voy a ir a buscar en sectores como Basic Materials. Al final lo que os digo es buscar una congruencia entre lo que yo hago y mis decisiones junto con el estado de los sectores. Una vez yo determino cuál es el estado de los sectores, lo que voy a buscar son nuevos mínimos o nuevos máximos. Si a por lo que vamos son a por nuevos máximos, lo que voy a hacer es buscar a través de Finviz. Bien, lo que vamos a hacer aquí es una búsqueda, que ahora la vamos a resumir. En algunos webinars ya lo habréis visto, supongo. En finviz.com, a través del screener, vamos a aplicar estos criterios, que van a resumir parte del análisis fundamental que veíamos y parte del análisis sectorial y técnico. Por un lado, la capitalización. Bueno, es importante que entréis en compañías que tengan una capitalización elevada para poder tener contrapartidas en la compraventa de acciones, igual que el volumen, un volumen suficiente como para poder tener posiciones para poder entrar y salir con cierta comodidad. El índice, el SP500, ¿por qué? Porque estamos analizando la tendencia del mercado y aquí vamos a buscar, uno, que las ventas sean crecientes, lo que estábamos revisando antes en los gráficos que nos daba Google Finance. 2, que el margen neto sea positivo, es decir, que la compañía cada vez genere más. Y 3, ya ahora una característica técnica, que esté marcando nuevos máximos. En el caso de que queramos, obviamente, buscar empresas débiles, iremos a buscar todo lo contrario, las ventas decrecientes, los márgenes netos cada vez menores y con nuevos mínimos en la compañía, con lo cual nos va a determinar nuevas ventas. Si por ejemplo entramos en el sector de services, vamos a intentar buscar aquí alguno de los sectores que tenga máximos, pues entramos por ejemplo y encontramos dos empresas, CVC y XP, Cablevisión y Expedia. Aquí ya hemos entrado en un mercado que es bajista, pero nosotros vamos a intentar encontrar posiciones alcistas como mínimo a través de sectores fuertes y obviamente cuando vayamos a buscar posiciones bajistas nos iremos a sectores débiles. Sí que es importante que entendáis que cuando compramos acciones con una tendencia de mercado bajista vamos a tener pocos máximos porque el mercado tira hacia abajo. Sin embargo, si además en un mercado bajista encontramos todavía compañías con perfiles alcistas, vamos a tener compañías que probablemente son compañías refugio para inversiones dentro de la bolsa. Bien, si revisamos CVC, nos dice, están máximos históricos, está rompiendo máximos. Lo primero que os digo siempre es revisad siempre las posiciones. Una cosa es lo que os diga el filtro y otra cosa es lo que después os diga el gráfico. Si revisamos CVC, podemos ver que no están máximos, porque lo que hace el buscador es que rastrea acciones en máximos de 52 semanas. Vamos a ver la segunda opción que nos daba. Expedia. Que esta sí está en máximos históricos. Ahora obviamente el análisis técnico nos dice, esta compañía está en máximos históricos. Se supone que tiene las ventas crecientes, margen neto además positivo. Bien, siempre os recomiendo que lo verifiquéis. ¿Dónde nos vamos a ir para verificarlo?
a Google Finance. Mirad, Google Finance, que es una pata de Google, tiene una gran cantidad de ventajas. Además de que nos va a traer noticias sobre las empresas que vamos siguiendo, nos va a permitir hacer nuestro portfolio, nuestro track respecto a cómo va el mercado. Tiene además aquí una serie de empresas, una serie de sectores que son prácticamente equivalentes a los que teníamos en Finbiz. En Consumer Goods está dividido en dos partes, los cíclicos y no cíclicos. Tenemos sector de sanidad, sector financiero, tecnológico. Y es muy importante también que utilicéis Google Finance porque vais a ver cómo el resumen de los estados financieros, sobre todo de empresas de América, os lo va a dar de un simple vistazo. Y ahora vamos a ver qué es lo que vamos a buscar dentro de Google Finance en el estado financiero de estas empresas. Bien, cuando vamos a buscar Expedia, que es del Nasdaq, es importante que además de consultar el análisis técnico que hemos visto, consultéis el estado financiero de esta empresa. Bien, vamos a ver si nos lo encuentra. Bien, aquí en el menú de la izquierda veis la opción de Financials, ¿vale? Esto lo que nos va a traer es la situación financiera que la compañía tiene que publicar, obviamente, de la empresa. Y aquí es muy importante que os fijéis en los datos anuales. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa son datos anuales globales. Bien, fijaros que a simple vista esta compañía que nos salía como que era una compañía que estaba haciendo máximos históricos, fijaros en el estado de sus ventas. Cada vez tiene un sector más fuerte. El beneficio neto sí que es cierto que va bajando, el beneficio operativo, sin embargo, se mantiene más o menos estable, pero tiene un mercado que realmente está cada vez más elevado. En el caso de los dividendos, fijaros que ha habido un pequeño retroceso en el año 2012 y que sin embargo los dividendos, que es los dividendos por acción, que es esta línea de aquí, la tenemos en tendencia alcista. Esto significa que la compañía, a medida que el precio está subiendo, va retribuyendo cada vez más a sus accionistas, cosa que es muy, muy, muy interesante. Si nos fijamos además en el EPS, que es el beneficio por acción, vemos que está siguiendo una línea alcista. Esto en cuanto a la cuenta de resultados. Si nos vamos al balance, vamos a ver aquí un estado de los activos que es creciente, cada vez es una empresa que tiene más músculo, por decirlo de alguna forma, el nivel de deuda se mantiene estable y además el equity, es decir, el capital, el total equity, excepto en este periodo, se ha mantenido estable. Esto nos está indicando que es una compañía que su nivel de endeudamiento es estable, que los activos los hace crecer a través de los buenos resultados que está teniendo en ventas y que probablemente parte de este beneficio neto lo está, en vez de ingresando en el equity, reduciendo deuda o bien aumentando sus activos. Con lo cual es una compañía que por ventas y por evolución de sus activos nos permite pensar que tiene detrás un mercado sólido. Si además nos vamos a buscar su estado técnico, vemos que es una empresa que semanalmente está dentro de los máximos y los va rompiendo y además va respetando la media móvil de 30. Con lo cual es una empresa óptima como empresa cohete para que podamos entrar en ella. Fijaros qué tendencia hemos hecho. Nosotros hemos cogido una tendencia bajista de mercado, hemos buscado qué empresas, cómo están los sectores, hemos visto los sectores bajistas, hemos visto los sectores alcistas. De los alcistas hemos intentado buscar empresas con nuevos máximos y hemos contrastado sus estados contables. En un estado de mercado bajista es cierto que este tipo de empresas cada vez las vamos a encontrar menos porque el mercado invita a que bajen, con lo cual si hiciéramos un viaje, si en el caso de no haber encontrado ningún máximo, la tendencia de mercado que tendríamos que haber buscado hubiera sido a las ventas, es decir, hubiéramos tenido que buscar empresas que tengan un margen neto negativo, que tengan ventas decrecientes y nuevos mínimos, con lo cual lo que estaríamos buscando son empresas cada vez más débiles. Sería el otro lado de la partida. Mi recomendación personal es que, primer punto, compréis aquello que sube y además aquello que tiene un buen estado detrás contable y financiero, y dos, que cuando os pongáis a vender solo vendáis aquellas empresas que realmente tienen un deterioro
de sus estados contables y que sus gráficos realmente os están diciendo que es una empresa que va bajando. Yo espero que con esta visión que os estoy intentando dar y con estas herramientas hemos visto ProReal Time como herramienta gráfica, hemos visto Stock Charts para hacer una sublectura de cómo se está moviendo el capital dentro del mercado, hemos visto Finviz para hacer el screener de las compañías que, digamos, resume los criterios fundamentales que nosotros estamos buscando, y hemos visto Google Finance como herramienta de apoyo para ver la evolución de los activos de cada una de las compañías. Apliquemos siempre una de las máximas que dentro de nuestro blog siempre perseguimos, que es el de invertir con lógica, a comprar aquello que está fuerte, vender aquello que está débil, y que en el caso de que sigáis nuestra operativa de compra de empresas cohetes, es decir, empresas que van rompiendo sus máximos históricos, comencemos a aplicar este criterio de consolidar la evolución de la empresa junto con criterios financieros como el que estábamos viendo, evolución de los activos, evolución de la deuda, evolución de las ventas y reparto de dividendo, que apoya precisamente la evolución de ese precio y que convierte a una empresa cohete no precisamente en una empresa para especular, sino en una empresa con largo recorrido de futuro. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Sin más, os recuerdo los 3 canales que tenéis para seguir en contacto con nosotros: a través de nuestra web investinghispania.hol.es, a través de nuestro blog en Rankia, el blog se denomina Vender para Comprar, o bien a través de nuestro Twitter, a través del usuario @investingh, donde os vamos a mantener informados de los diferentes webinars que hagamos, de las diferentes revisiones semanales que compartamos con todos vosotros y de todos los artículos semanales que escribamos en nuestro blog de Rankia. Muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta la próxima. Gracias.